que hay nombres y apellidos de que se lucran terriblemente todos los partidos, y uno de ellos es el FMLN, cuando es un negocio redondo, las elecciones, todo eso hay que hablarle al pueblo. Si ellos están seguros económicamente, ¿cuál es el miedo que van a tener? Si ahorita ya viene la última patada que le va a dar el imperialismo y que nos va a dar más patadas a nosotros, para podernos tener callados. Pero también eso va a tener un costo. Eso es lo que gracias. Bueno, oportunidades históricas como se está mencionando, algo que tal vez para muchos, y bueno, cuando vemos alrededor del mundo no encontramos tal vez algunos ejemplos, como el ejemplo que se está dando ya en El Salvador, en donde relativamente hablando la historia se ha encargado de juzgar a los traidores, como ustedes lo dicen, en poco tiempo, porque realísticamente hablando e históricamente hablando, pudiéramos decir que no llevan, bueno, ni 2 gobiernos completos estos nuevos empresarios, y ya quedaron desenmascarados. Y bueno, esto ya cuando decide la Embajada de Estados Unidos y el Pentágono que ya no les va a dar oportunidad a los traidores, ya cerraron filas en cuanto a la nueva doctrina de Estados Unidos, y muchos, como ya lo mencionaron ustedes, muchas de estas figuras que se dicen llamar representantes del pueblo, sí van a terminar en juicios grandísimos, y probablemente la mayoría no logren salvarse, ya que están trazados los lineamientos de lo que en El Salvador ya viene. En vista de eso, entonces, y por eso uno de los grandes objetivos de este medio, de esta radio global, de este instrumento, es precisamente lo que ustedes han estado apuntando, que queda esto ya para la memoria de los pueblos, queda esto ya como punto de referencia, queda esto ya como un instrumento de consulta en donde nuestros pueblos ya tienen acceso, y consideramos que va a ser de bastante apoyo, especialmente en estos próximos años que se estará formando un nuevo El Salvador. Inevitablemente, algunos tal vez no lo verán de esa forma, pero inevitablemente ya ese nuevo El Salvador ya viene, y probablemente también ese rescate a ese FMLN histórico ya no se vea a distancia, sino que ya es, se pudiera decir, un hecho histórico que ya está en su formación y que ya viene. Y en la medida de la desintegración, en la medida de la desarticulación de este partido político llamado FMLN, a más desarticulación, más organización. Entonces, al parecer, las esperanzas en ese pueblo salvadoreño, las esperanzas de esas madres que al final, esos padres que al final podrán por lo menos conocer a los culpables con nombres y apellidos de esa gran desgracia que ya lleva varias décadas en El Salvador. Eso ya creo que de acuerdo a lo que se está viendo y de acuerdo a los seguimientos que le está dando a la doctrina de Estados Unidos, eso ahora parece estar ya más cerca que nunca. Entonces, amigos y amigas, nuevamente, como lo ven, nos vence el tiempo, pero queremos tocar el tema acá un poquito más, a ver, con nuestros analistas allá en El Salvador, y a ver si nos pueden profundizar un poquito en lo que hay bastante curiosidad acá en las declaraciones del Fondo Monetario Internacional que se han llevado a cabo en las últimas horas, y hasta qué punto, como podemos ver, son dos frentes
que vienen en dirección directa a neutralizar más a este gobierno. Está el frente ahorita de los magistrados y estas leyes que se han decretado por un lado, y por el otro está el Fondo Monetario poniendo al gobierno en contra ya de la pared, y de esto sí probablemente no puedan tener otra salida, ya que nosotros lo dijimos desde que tomaron posesión este gobierno, desde que tomó posesión, desde el primer día, insistimos, desde acá insistíamos en que era inteligente, en que era de bienestar común, en que era más factible y en que era más beneficiante para todos, que se aprovechara aquella oportunidad histórica para que finalmente El Salvador tuviera lo que se le llamaba una política abierta, una política externa de relaciones internacionales abierta hacia otros sectores. Más, sin embargo, esta fue otra traición directa del partido en el gobierno, de irse y de moverse directo con la agenda de Estados Unidos, cuando habían grandes oportunidades de abrir relaciones directas comerciales con todo el sur, no solamente con un par de países, y también inclusive, como ya lo dijimos en repetidas ocasiones, teníamos a la gran China, que ya había ofrecido, ya lo dijimos muchas veces, inclusive pagar en su totalidad la deuda externa de El Salvador en aquel tiempo. Imaginémonos entonces qué hubiera pasado si las palabras del canciller cuando dijo que se iba a diversificar la política exterior, si así hubiera hecho. El Salvador estuviera ahorita quizás a la par de esos otros 2 o 3 países en América Latina que ahora tienen un índice de desarrollo económico que sobrepasa el 5-6%. Más sin embargo no se dio, y de ahí el hundimiento y situación en la que se ve el gobierno salvadoreño. Entonces vámonos ya allá con nuestros analistas al Salvador. Adelante. Bueno, el Fondo Monetario Internacional ha sido creado precisamente para que ningún país quede pendiente o evada las deudas que ha adquirido con el fondo. Es como el arma de los otros bancos apuntándole a los gobiernos que deben. Y yo pienso que desde el momento en que viene aquí a El Salvador representantes del FMI, yo creo que tienen ya lo que ellos dicen públicamente, lo dicen hasta como una gracia, pero esto prácticamente es una orden. Es decir, el gobierno en estos momentos, y yo creo que en este mes o a principios de agosto, tiene que pagarle al fondo entre 800 y 900 millones de dólares. Y no solo eso, tiene que pagar otra deuda. Pero la deuda más seria es con el fondo. Y si no tienen dinero y el fondo sabe que no tienen dinero, entonces mandan a su representante ya con condiciones de le vas a ir a decir al gobierno de El Salvador que ponga en práctica esta nueva clase de impuestos para que en lo que queda para pagar esa deuda recoge ese dinero y lo reintegren ya como intereses de la deuda que tienen con nosotros. O sea que esto para mí no tiene retroceso. Es decir, el gobierno no puede evadir eso, a no ser que, bueno, que dijera el señor presidente, yo mejor me voy y punto. Pero eso también es bastante difícil, no creo que lo haría. Pero de que al fondo no le puede quedar debiendo nadie, es cierto. Y si no es con el dinero, le pueden embarcar todo lo que produce aquí, por ejemplo, el aeropuerto, los puertos o el puerto más grande que hay aquí, que es Acajutla, pueden embargar ellos todo eso y hacerse pago, así como hacen los bancos.
ponen un interventor. Entonces sí creo yo que todo lo que han dicho de aumentar incluso, que ahorita eso no tendría nada que ver, pero tendría un ahorro a futuro, de aumentar las pensiones. El otro que sí es productivo para ellos, económicamente hablando, es que le rebajen a las pensiones, porque ahí estamos hablando ya de millones mensuales. Entonces pienso de que sí, lo que el fondo dijo, aquí tienen que hacerlo. No veo de manera de cómo puedan evadir una deuda de esa naturaleza cuando no tienen cómo pagarla, y para el pueblo es una catástrofe más que le cae, una catástrofe antinatural, porque esto no tiene nada que ver con la naturaleza, sí con la corrupción, pero en estos momentos también el gobierno tendría otra alternativa. ¿Y por qué no recobra los miles de millones que le debe Poma, que le debe Chimán, que le deben los judíos que están aquí, perdón de judíos, pero como son, no puedo decir salvadoreños, pero bien los extranjeros, o el extranjerismo, como digo yo? ¿Por qué no recupera lo que se robó Cristiani? Solo ahí sacarían para pagarle al fondo y ya no volver a prestar más dinero. Pero no pueden hacerlo, no tienen ese valor moral. Si en la guerra estos fueron comandantes que ni siquiera participaron, yo creo que ni un tiro que dispararon, aunque ese es otro punto, pero están demostrando la cobardía que tienen para resolver esta clase de problemas. Y ahí tenemos el ejemplo de la presidenta de la Asamblea. Como no hay lo que hacer, yo cierro esto y me voy para mi casa. Bueno, es incorrecto, pero esos son los problemas a los que está enfrentado este gobierno y no sabe cómo resolverlo. Ahí, Pablo. Bueno, lo han escuchado, amigos y amigas, aquí en su radio global nuevamente. Que sirva esto entonces de punto de referencia para lo que viene en El Salvador. En El Salvador lo que se está gestando ahorita es ese nacimiento de un verdadero movimiento que venga del, por y para el pueblo salvadoreño, ese 70% del pueblo salvadoreño que históricamente ha sido relegado a un tercer, cuarto nivel, y un porcentaje de salvadoreños que obviamente no han recibido ningún beneficio. Entonces, amigos y amigas, nuevamente queremos invitarlos. Estaremos siempre aquí pendientes ya de los desarrollos, así como se vayan dando en la República del Salvador. Y por ejemplo, ahorita nos acaba de llegar acá un cable en donde ya los efectos de la visita del señor Dios, del Fondo Monetario Internacional, ya se hacen sentir. Han habido ya algunas declaraciones en los últimos minutos de parte del Ministerio de Economía y de Hacienda, en donde están hablando ya de que el gobierno va a empezar a darle forma, y ya empiezan ellos a considerar empezar con el corte de los subsidios a la energía eléctrica, subsidios al transporte y subsidios al gas, y golpes que van directo a el aniquilamiento aún más de este 70% de la población salvadoreña, que, como ya alguien lo decía también, se están preparando ya condiciones reales para que este pueblo al final se decida y salga a las calles ya a formar su propio movimiento. Entonces, para que se nos despidan de este programa, nos vamos para El Salvador. Bueno, mi saludo como siempre a todos los que nos escuchan, esperando y valorando sus opiniones, que valoren las nuestras. Pero aquí en El Salvador, a pesar de toda su pobreza, la miseria en que nos tienen, también hay grandeza revolucionaria en el alma de la mayor parte de esta gente. Y creo que por el esfuerzo del pueblo, todo esto tiene que terminar bien, porque lo que se ha empezado ya
es el pueblo el que tiene que terminar